Eso no. Muy buenos días a todos, y por esas razones es muy importante, dado que es la primera sesión de esta naturaleza que hacemos en cuanto a lo que es el seminario o grupo de investigación de sistemas abiertos y complejidad intermedia, porque originalmente era una vez al mes, que tengo la obligación de explicar, sobre todo a nuestros amigos doctorandos de la multiversidad, en qué consiste exactamente este tipo de eventos. Hace aproximadamente 2 años, aquí en la Ciudad de México, una universidad privada que se llama Universidad del Claustro de Sor Juana, yo siendo profesor de tiempo completo ahí, en el Colegio de Filosofía, decidí organizar a un grupo de profesores, tanto de la misma universidad como de otras instituciones, interesados todos en el tema de la complejidad, para que asistieran, si así lo desearan, una vez al mes a una sesión de un par de horas, donde debatiéramos acerca de los puntos de investigación en tema de la complejidad. En fin, esto evolucionó a lo largo de aproximadamente año y medio, y fue bien interesante lo que fue surgiendo en este tipo de escenario. Concretamente lo que sucedió fue que nos vimos obligados a revisar sistemáticamente, digamos, la biografía de las palabras de la disciplina de la complejidad, porque yo, sin temor a exagerar, creo que más del 90% de los términos que se emplean, tanto en ciencias de la complejidad como en pensamiento complejo, proceden del área del mundo de la físico-matemática, incluso de la físico-química. Entonces, había que revisar exactamente en qué condiciones precisas se habían generado esos términos, esos conceptos, para entonces poder decidir qué tan válido era, si lo era, extrapolar esos términos a otras áreas que no fueran las de las ciencias básicas. Ese sitio, ese nicho del pensamiento mucho más idóneo y ad hoc para el tema precisamente de la complejidad, que es lo que concentra a todo el mundo procedente del SACO. El SACO, por sus siglas, significa sistemas abiertos y complejidad. Ya a lo largo de estos encuentros iremos explicitando cada vez mejor qué es esto de los sistemas abiertos y evidentemente la complejidad. Cuando tuvimos nuestra primera reunión hace un par de meses aquí en la multiversidad, ya digamos trasplantado, digamos, trasvasado aquel grupo a esta nueva institución, decidimos hacer estas sesiones con intermedias, es decir, una vez al mes es la sesión presencial, e intermedia, intercalada entre cada pareja de sesiones presenciales, hacer estas sesiones intermedias de manera virtual, con el solo fin de que, en primer lugar, los doctorandos de la universidad puedan integrarse a una dinámica de investigación, y eso es lo que poco a poco va a ir saliendo. Precisamente si hay algo que no tiene una receta para ser llevado a cabo, es la investigación, en complejidad o en el área que sea. Y en segundo lugar también para poder continuar de alguna forma, prolongar los debates, que no nos fue suficiente tiempo en las 12 horas presenciales de los otros miembros del SACO. Entonces así le hemos puesto sesión intermedia, o SACO intermedio, le pueden decir chaleco si quieren, porque es una cosa que está por debajo del SACO, pero es parte del SACO, ¿sí? Entonces en tiempo completo. En la última sesión del SACO presencial, hace 3 semanas, lo que hicimos fue lo siguiente.
hemos echado a andar para sistematizar nuestro conocimiento y nuestro abordaje de los temas en el saco, hemos decidido abordar una serie de puntos capitales, ¿no? Nuevamente en la misma dinámica de los términos que empleamos en el área de la complejidad, saber exactamente lo que significan. Los mismos términos empleados en el área de la complejidad pues son muy complejos, entonces requieren un análisis detallado y hasta donde sea posible que abarque el mayor número de áreas del conocimiento. Entonces, bajo mi propuesta, lancé la idea de que el primer término que exploráramos fuera el término de estructura. La palabra estructura es una palabra que evoca muchas cosas, ¿sí? Estoy consciente de que no elegí un término fácil para empezar. Sinceramente creo yo que no existe ningún término que se emplea que pueda ser calificado de fácil o simple, ¿no? Pero digamos, el acento que lleva la palabra estructura aquí en el área de la complejidad no es más que el primero de tres momentos dialécticos. El primero sería estructura, después vendría el término de disipación y por último la idea de estructura disipativa. Con lo cual ya podemos empezar a hablar de esas dos primeras siglas del saco, sistemas abiertos, y así ir desarrollando sistemáticamente este pensamiento. Yo personalmente me he encargado de la parte correspondiente a las ciencias básicas, ¿sí? Lo que a veces le llaman, me parece que erróneamente en filosofía, las ciencias positivas, las ciencias duras, las ciencias experimentales. En realidad creo que ninguno de esos términos le corresponde a la física, la química y la biología, prefiero llamarles ciencias básicas, ¿sí? Y así no restringo tampoco el uso de ciencias solo a esas tres disciplinas, se puede ir a otros terrenos. Así que lo que hace 3 semanas yo presenté aquí con los miembros del SACO en vivo fue una serie de reflexiones acerca del término de estructura empleado en la física, en la química y en la biología, con el no de agotar el tema, porque eso es un tema gigantesco, pero sí de inquietar a todos los presentes para que pudieran de alguna forma entrar en esa dinámica de la investigación de los términos, pero en sus respectivas áreas. Estoy hablando de que entre nosotros hay economistas, médicos, sociólogos, filósofos, etc. Entonces, de alguna forma, todos verían a partir de mi presentación qué aspecto o qué aspectos les resultarían llamativos a la hora de extrapolar en sus áreas de investigación, ¿sí? Y a su vez generar algún documento escrito de alguna manera sobre sus reflexiones acerca de ese tema de estructura. Cuando estábamos planeando el ingeniero Rinaga y un servidor este evento del saco intermedio, estábamos pensando que lo ideal sería que todos los doctorandos dieran la filmación de la sesión presencial para entonces de manera natural prolongar, digamos, extender el paso de la estafeta a nuestros debates, pero por cuestiones técnicas y de muchos tipos no se filmó esa sesión presencial. Entonces decidí recurrir a un texto que no es más que una propuesta. Desde luego aquí ningún texto se puede decir que sea canónico y que dogmáticamente sea indiscutible. Vamos, lo único indiscutible sería posiblemente el término indiscutible, ¿verdad? Con peligro de que se mordiera la cola a sí mismo. Entonces yo propuse un texto que es el que le envié a todos nuestros queridos doctorandos para que revisaran algunos elementos de discusión. Este texto que envié, que es el texto que en inglés se llama From Brain to Mind to Consciousness, del cerebro a la mente a la conciencia, sin problemas difíciles, without hard problems, está escrito por un científico polaco, ¿sí? Władysław Duch. Perdón, mi pronunciación del polaco debe ser nefasta, pero así es como lo puedo decir. Y en este texto, que es relativamente viejo, de 1990, y del área de las neurociencias, en el epicentro de lo que nosotros llamamos la epistemología.
Entonces, en ese sentido, creo que es un texto muy enriquecedor. Para terminar esta breve introducción, voy a pedir si se puede orientar la cámara al texto de la pantalla. En la presentación que se hizo de manera presencial hace 3 semanas, sugerí un texto como punto de partida. Podrían haber sido muchos otros, miles de textos, pero escogí este por su carácter de escueto, de resumido, pero al mismo tiempo de crítico, porque esconde un montón de cosas. Es una mina, en realidad, con muchas cámaras. ¿Sí? Es una caverna con muchas cámaras. Esta frase la tomé de una obra que se llama La estructura dinámica de la realidad, del filósofo español Javier Zubiri. Es una expresión muy interesante. Esta expresión dice: estructura es la actualidad de la unidad primaria en un sistema constructo de notas. Cada palabra aquí merece un tratamiento prolongado, yo diría incluso. ¿Sí? Pero lo tomo porque la primera es estructura, justamente el término que queremos desarrollar. Y después habría que ahondar, es lo que hice yo en mi presentación hace 3 semanas, sobre las ideas de actualidad, unidad, primaria, sistema, constructo, notas. No voy a repetir aquí aquello que dije porque sería muy tedioso e injusto para los que estuvieron presentes hace 3 semanas, pero para que los doctorandos sepan en qué frecuencia de discusión nos encontramos en este momento. Entonces creo que debería empezar a quedar un poco más claro, más justificado, porque yo propuse un texto que podría ubicarse en el área de las neurociencias, de la filosofía de la mente, y tiene varios frentes posibles, de la fenomenología, que es el que creo que tiene en esencia el aspecto de la segunda sección. Todas son muy interesantes y son relevantes, pero la segunda creo que es la que más directamente se liga con el área de la complejidad, porque además lo dice de manera explícita. ¿Sí? Son 3 niveles, 3 estados, así es un término que emplea este hombre, Dutch, que son el estado del cerebro, el estado de la mente y el estado de la conciencia. A reserva de recibir aquí ecos y comentarios al respecto, yo quiero comentar que este texto es realmente un texto bastante moderado. Quien quiera que se asome al terreno de la filosofía de la mente o de las ciencias cognitivas va a encontrar que existen posiciones muy exacerbadas, a veces, francamente, yo diría incluso fanáticas, ¿verdad? No voy a mencionar nombres para no perjuiciar a nadie, pero existen filósofos, neurocientíficos, médicos, biólogos, pedagogos, psicólogos, que trabajan con esta idea de mente, cerebro, cuerpo, etc., pensando que en efecto el ser humano no es más que un conglomerado de moléculas y punto. No es más que una manera compleja de organización de la materia, una estructura muy compleja, por eso viene a cuento de la estructura, y que entonces todo esto que llamaríamos mente, alma, psique, etc., no serían más que inventos nuestros, constructos, empleando el término subiriano, que arbitrariamente nosotros hemos fijado a lo largo de los siglos para explicar ciertas cosas. Estas posiciones estas semanas dicen incluso que ni siquiera logramos ninguna explicación en sí. Cuando decimos alma, no estamos diciendo nada más que nuestra ignorancia acerca de una serie de cosas que suceden o que pasan por la cabeza de los seres humanos. En el extremo opuesto existen estas visiones de corte vitalista, yo diría incluso espiritualista, en las que se tiende a pensar que, puesto que ni siquiera sabemos bien a bien qué es la materia, la energía, el espacio, el tiempo, estas columnas sobre las que se construye la física, bueno, pues entonces, en realidad, tampoco, bueno, no solamente no sabemos qué es el alma, no sabemos nada prácticamente, y entonces asumimos una postura estrictamente espiritualista, o yo diría de corte francamente kantiano, ¿verdad? Hablando
de un filósofo, Immanuel Kant, que considera que la zanja que existe entre el sujeto que conoce y el objeto conocido es infranqueable y que al final de cuentas no podemos saber nada acerca de las cosas. Por eso son las dos posturas contrarias, opuestas, ¿no? Una de un paralelismo estricto en el que nunca se cruzan esas líneas, sería la posición equívoca, y una postura unívoca en la que esas dos son una y la misma realidad y se acabó. El artículo que envié de Deutsch me parece que con bastante habilidad logra ubicarse en una postura intermedia entre esos dos extremos. Entonces, por eso me permití enviarlo. Aún así, mi opinión personal es que creo que él da por sentadas ciertas cosas como muy obvias, muy claras, y a mí no me parece que sean ni obvias ni claras, empezando por el mismo concepto de conciencia. Da por hecho que existe una conciencia, confunde, cuando uno va a asomarse en los libros de neuroanatomía y de neurofisiología, el concepto de conciencia o de consciente con el hecho de estar despierto. Y no son neurobiológicamente la misma cosa. Él da por sentado que el estado de consciente es estar despierto. Bueno, podemos definirlo así, pero lo que normalmente se maneja en filosofía, sobre todo como conciencia, y particularmente, como lo subraya a lo largo de muchos cientos de páginas Hegel, la conciencia de sí, la autoconciencia, no se puede simplemente reducir a la acción de ciertos grupos de neuronas o de núcleos reticulotalámicos, qué sé yo, ¿no? Entonces, con esas reservas, yo me atrevo a decir que el artículo, pues como todas las investigaciones, tiene su lado fuerte, su lado robusto, pero también tiene un lado débil y su talón de Aquiles. Entonces, no hemos recibido ninguna réplica aún, supongo. No. Entonces, yo sigo exponiendo para que esto tenga un sentido, aunque no olvidemos que el fin de esta sesión es que haya un debate. Si no va a ser un monólogo en el que yo me divierto mucho, pero creo que es importante que aquí se dé un debate. Si ustedes leyeron con cuidado en el texto de Deutsch, en la primera sección hace una pregunta muy importante. Dice, entendiendo la conciencia, ¿qué tan lejos podemos ir? Esta cuestión es realmente importante y es una cuestión muy vieja. ¿Sí? No tenemos que esperar a que aparezca la neurología o las neurociencias para empezar a plantearla. No, en cierto sentido ya existía desde la época de los presocráticos, ya se planteaba esta pregunta. Y bueno, en estos términos, la idea de conciencia y demás, son cosas que han venido sobre todo con una impronta muy marcada del lado del pensamiento freudiano, ¿no? Hablar de conciencia, inconsciencia, subconsciencia, etc. Pero, digamos, es un viejo debate este asunto. ¿Sí? Probablemente de las tres grandes revoluciones que se han dado desde el Renacimiento hasta la fecha, por tradición se mencionan tres. Una, la revolución copernicana. Esta revolución que consistió en quitar al hombre del centro del universo y reemplazarlo por el Sol, que se en el ámbito de la astronomía. Después vino un gran golpe que representó la revolución darwiniana, en la que se ve que el hombre pues tampoco puede verse estrictamente como la coronación de la naturaleza, porque al final de cuentas descendemos del mono, del primates y de forma de organización biológica, entonces tampoco podemos pretender ser en ese ámbito lo máximo de la creación. Y por último, el tiro de gracia del universo. Y tampoco soy tan especial porque diciendo de los primates, por lo menos en mi fuero interno, yo sí soy amo y señor. Y surge en esa brecha Freud para decirnos que tampoco eso es cierto, porque no somos tan dueños y señores en el área del inconsciente. Porque en el inconsciente no podemos decidir qué tomamos y qué dejamos. Es solamente a nivel de la conciencia donde podemos hacer eso. A nivel del inconsciente, no. Entonces, pareciera que estamos perdidos, ¿no? Entonces, es una vieja pregunta y Deutsch tiene el acierto de plantearlo
empezando por hacer a un lado todas las preguntas ambiguas o mezcladas, las amalgamas, ¿no? A mí me parece muy interesante el comienzo del tercer párrafo de esa primera sección, donde dice: el problema real, el problema duro, ¿sí? Consiste en entender la primera persona, la experiencia de la conciencia de la primera persona como una experiencia. Esa palabra que todo el mundo quiere tener muy clara, experiencia, bueno, después de lo que les voy a leer, creo que no debería estar tan clara. Estoy tomando aquí un texto de los años 70, escrito por un pensador diatomista, Johannes Baptist Lotz, en una obra que se llama La experiencia trascendental. Después de casi 300 páginas de desarrollo, viene planteando lo siguiente: ¿qué es experiencia? Y dice: experiencia es la percepción inmediata y receptiva de lo real que está ahí independientemente de nosotros. Esto da pie a muchísima discusión. La percepción, gran palabra, percepción inmediata, o sea, sin el intermediario de nada ni de nadie. Esto habla de cierta pasividad, del real, sea lo que sea, que está ahí, Dasein, independientemente de nosotros. Yo no estoy viendo el banner que caracteriza al saco detrás de mí, pero digo saber que ahí está, porque hace unos minutos lo vi. Y yo me sorprendería mucho de voltear la cabeza ahora y ver que no estuviera. Lo primero que pensaría es que alguien lo quitó, pero no pondría en duda la realidad del banner. ¿Sí? Entonces, es una gran palabra esta de experiencia, y dice Dutch, ¿sí? El problema duro, realmente el núcleo duro de la pregunta por la conciencia, está en entender la primera persona, es decir, yo, en la conciencia de la experiencia como experiencia. Esto es una cuestión de corte netamente filosófico. Estamos hablando del pensamiento, es decir, la experiencia de la experiencia. Muchas veces se dice en las calles que todo el mundo tiene su filosofía. En lo personal no estoy de acuerdo con eso, porque la filosofía, con ese nombre, es una forma particular de razonar que nació en la Grecia de tiempos de Tales de Mileto. ¿Sí? Entonces, en realidad, esa no es, me parece que hay que ahorita mejor que la cámara. Me parece que perdón, ustedes ya se me fue la idea. En tiempos de Tales de Mileto ya se planteaba esta cuestión del pensar el pensamiento como el ardid, el truco humano para explicar el mundo. En ese sentido, la filosofía y la ciencia nacieron al mismo tiempo y en la misma persona. Son la misma cosa, en ese pensamiento presocrático. ¿Sí? Ya después, en 1687, cuando la obra del Principio de Matemática, Filosofía Naturalis de Newton surgió, se extendió el acta de divorcio entre la ciencia y la filosofía. Pero hasta ese entonces fueron la misma cosa, es decir, como la mente humana explicando al mundo con él adentro. Por lo tanto, tenía que pensar al pensamiento, porque el pensamiento es parte del mundo. Y además, no solamente es hecho por el mundo, sino que el mismo pensamiento hace mundo. El pensamiento, pensando, se piensa y piensa al mundo. Y así nos podemos ir fractalmente evolucionando acerca de cómo va trabajando exactamente este truco maravilloso que surgió en la Grecia antigua. En cambio, la sabiduría es algo mucho más universal. No existe ninguna latitud, ninguna época, ninguna etnia que haya quedado privada de la sabiduría. Todas las etnias, todas las latitudes, todas las épocas tienen sabios. Entonces, ¿qué diferencia habría entre la sabiduría y la filosofía? Bueno, que la sabiduría es la conciencia de la experiencia. Y no existe ser humano que no tenga experiencia. Aquel que hace conciencia de su experiencia es un sabio.
Como ven, no hace falta ir a la universidad para ser un sabio. En cambio, para ser filósofo, aparte de ser sabio, hace falta, como dice el término, amar a la sabiduría, filosofía. Es decir, saber la sabiduría, pensar el pensamiento. Es una manera muy particular, muy mediterránea, inicialmente, de ver el mundo. Entonces, regreso a lo que decía aquella frase: todo mundo tiene su filosofía. No, todo mundo tiene su sabiduría si decide experimentar su experiencia, saber su experiencia, aprender de su experiencia. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que no, la filosofía no desplaza a la sabiduría, ni la sabiduría desplaza a la filosofía, pero son cosas diferentes, son niveles distintos. Entonces creo que con eso en mente, Deutsch plantea el problema duro de la conciencia como la experiencia de la experiencia, que es lo que plantea al yo, justamente. El yo, prefiero llamarle yo y no ego, porque puede tener otras connotaciones. Entonces, el yo, ¿sí? Cuando digo yo como, yo duermo, yo hablo, yo pienso, etc. O incluso si no lo digo, porque en la lengua española no siempre es necesario recurrir al pronombre personal, en cambio en francés, en inglés, al revés, casi siempre tiene que estar presente el pronombre personal. Entonces, cada vez que yo digo este término yo, estoy evocando esta experiencia de la experiencia. Y dice Deutsch, ok, estoy simplemente señalando dónde está el punto neurálgico de este tema. Y es ahí donde está el nudo precisamente entre mente, cerebro y conciencia. Entonces, ese es el gran punto de partida de este autor. De alguna forma, con otras palabras, hace un eco lejano a aquello que en el libro 11 de las Confesiones, San Agustín decía acerca del tiempo: si me preguntan qué es, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. Exactamente lo mismo, dice Deutsch, le pasa a la conciencia. Si no me preguntan qué es la conciencia, lo sé. Pero si me lo preguntan, ya no lo sé. En pocas palabras, en el momento en que yo intento sacar a la conciencia de mí para verla, ya no es la conciencia. Le pasa exactamente lo que le sucede a un delfín. Cuando está fuera del océano, siempre es una figura de circo. Pero lo que sucedería con la conciencia cuando la quiero ver desde fuera de mi conciencia. Ya no es mi conciencia. Aquí hay un juego que se ahorca solo e inmediatamente. Pareciera que la conciencia, como tantas otras realidades, tiene un botón de autodestrucción tan pronto se quiere objetivar. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa bastante interesante. Él subraya ya en la página 2, menciona: ¿por qué traigo esto a colación? ¿Cómo justifico mi discurso? Y dice: para poder discutir sobre la conciencia, necesitamos primero su fenomenología. Coincido plenamente con Deutsch, porque definitivamente la fenomenología, el término puede ser un poco equívoco porque me hace pensar, bueno, la fenomenología, el discurso sobre los fenómenos, sí, pero evoca algo muchísimo más rico y más profundo. Que cuando yo digo este libro, no solo estoy haciendo alusión a este objeto, sino que me estoy diciendo yo diciendo este objeto. Hay un comportamiento inevitablemente esquizoide en nuestro lenguaje. Cuando queremos decir una cosa, siempre decimos dos. Es decir, la cosa y yo diciendo la cosa. ¿Por qué? Porque las palabras son un invento humano que viene del hombre, no tiene realidad fuera del contexto del pensamiento humano. De tal suerte que, como va a decir casi al final, cada palabra es inevitablemente un abuso y hasta cierto punto una mentira. Porque cuando yo digo la palabra libro, ¿qué tiene que ver ese sonido articulado libro con este objeto? In sensu stricto, nada.
probablemente habría que explorar en la filología y ver la biología de la biografía, perdón, de la palabra libro y llegar al final a la conclusión de que hay alguna base onomatopeica o de quién sabe de qué tipo que evoque este objeto. Y entonces sí habría cierta liga, pero estamos de acuerdo que es una liga muy lejana y muy delgada, ¿no? Entonces, de alguna forma, dice, habría que ver en todo ese contexto qué hacemos cuando hablamos de estos términos, estructura, actualidad, unidad, etc., ¿no? Y ya no hablemos de palabras mayores como conciencia, mente, incluso cerebro. El profesor Ilya Prigogine dice en una obra suya que se llama Del ser al devenir, que el cerebro, y emplea esa palabra, es un objeto histórico. Es interesante, porque inevitablemente es un objeto. No sé si haya entre los doctorandos algún médico, pero bueno, los que hemos pasado de alguna manera por la medicina forense, hemos tenido en algunos momentos una masa encefálica en las manos, masa encefálica humana de 1300 gramos. Es un objeto gelatinoso, de aspecto más bien desagradable, pero extraordinario. Tomó millones de años llegar a eso. Es el objeto más complejo del que tenemos noticia, mucho más que la Vía Láctea, mucho más que el Big Bang. Lo más impresionante es una nota mía al pie de página que poca gente sabe usar, ¿no? Eso es aparte. Pero en realidad es una cosa extraordinaria. Es un objeto, yo lo puedo ver, tocar, oler, sentir, ver su aspecto gelatinoso, ponderar, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero no podría yo dejar de reconocer que cuando hemos cometido un error muy grave a lo largo de los siglos, hemos pensado que solo es trascendente lo que es exterior. Nos hemos hecho sinónimos la exterioridad y la trascendencia. Al revés, hemos hecho de la subjetividad, de la interioridad, lo inmanente. Pues bien, bajo este concepto que acabo de mencionar del cerebro, que vea el cerebro, que se vea a sí mismo, etc., pues resulta que no es tan clara esa frontera y que en realidad la trascendencia empieza ya desde la inmanencia. Y lo podemos identificar con suficiente sustento a la exterioridad con la trascendencia o a la interioridad con la inmanencia. Entonces esta frontera entre sujeto y objeto se empieza a desdibujar y empieza a ser menos clara de lo que nos gustaría. Bueno, les aviso a mis amigos doctorandos que es ahí, en la borrosidad de la frontera entre el sujeto y el objeto, en donde radica la complejidad. La complejidad no está tanto en el sujeto ni en el objeto, sí lo está también, pero no tan patente como en la frontera desdibujada entre el sujeto que conoce y el objeto pretendidamente conocido, ¿sí? Entonces, este punto es muy importante y por eso, repito, tiene razón Tuch, cuando evoca la necesidad primera de la fenomenología de la conciencia. No es simplemente un término bonito, dominguero, no. Fenomenología implica una responsabilidad epistemológica acerca de lo que decimos conocer. Y tenemos que tomar ese riesgo, porque si queremos evitar problemas sin tomar ese riesgo, entonces no damos ni medio paso al frente, no avanzamos nada. Tenemos que correr ese riesgo. Cada paso conlleva potencialmente la posibilidad de caída, de tropezón, y así es, y modo. Entonces dice, por eso lo primero es constituir una fenomenología de la conciencia. En realidad, Duch no es el padre de esta idea. Esta idea también ya viene de más atrás, también del terreno de la filosofía, fundamentalmente, aunque no únicamente. Perdón. De alguna manera, ya Kant lo plantea, incluso el mismo Descartes estuvo intentando empezar nuestra sesión del saco intermedio con la lectura del inicio de la tercera meditación metafísica de Descartes, porque es un texto espléndido, desde todos los ángulos, y empieza justamente diciendo así, voy a parafrasear muy torpemente lo que muy genialmente dice Descartes. Dice, cierro mis ojos y trato de
aislarme de todo lo que me rodea, de hacer caso omiso de los sonidos, de mis sensaciones, de lo que tengo idea de mi cuerpo, como si apenas fuera posible, añade Descartes, porque no es posible. Y concluye de ahí, y me doy cuenta, cuidado, en este me doy cuenta está metida la conciencia, me doy cuenta de que soy una cosa que piensa, que sabe poco, que ignora mucho, que teme, que come, que se cansa, que respira, que anhela, etc. Es un texto espléndido, yo los invito a todos que lo lean. En general, las meditaciones metafísicas de Descartes, concretamente esa tercera, es mi favorita. Pero lo menciono también porque justamente pasaron siglos para que surgiera un filósofo de gran talla, Edmund Husserl, digamos, desde el punto de vista académico, matemático de origen. Él estudió con Weierstrass a finales del siglo XIX, para que se interesara en este problema de la conciencia. No fue el único, porque digamos que en su época estuvieron William James, con una tendencia filosófica netamente pragmatista, estuvo Henri Bergson en París, con una tendencia netamente vitalista, estuvo Dilthey, también otro vitalista, en fin, o sea, Husserl no fue el único, pero sí creo yo que Husserl, dos cosas podría decir. En primer lugar, es el primero que pone en la palestra a la fenomenología, pero no como una tendencia más de la lista de tendencias de la filosofía, sino como la filosofía misma, y no solamente como la filosofía misma, sino como la ciencia misma. ¿Sí? Y toda la obra de Husserl está permeada por eso. No es casualidad que Husserl, uno de los primeros que se decidió analizar, no digo que con lupa, yo diría que con microscopio electrónico de barrido, fue las metafísicas de Descartes. Y tiene otro texto espléndido, Husserl, que se llama Las Meditaciones Cartesianas. Es algo así como este juego, las meditaciones de las meditaciones, ¿no? Si nos vamos fractalmente nuevamente. Y en segundo lugar, porque Husserl, con esto, es el que inaugura prácticamente a la fenomenología e involucra nuevamente a todo el conocimiento humano. ¿Sí? Hemos varias veces en la historia de la humanidad hemos pisado una piedra que nos ha tirado al suelo, que es aquella en la que pensamos que el conocimiento se puede dividir y que en efecto nuestras divisiones son así. Es decir, la física no tiene nada que ver con el derecho no tiene nada que ver con la ingeniería no tiene nada que ver con la medicina, y así nos vamos, ¿no? Hasta los campus universitarios los construimos en formas de edificios separados. Pues es un craso error y una monumental mentira, porque no es así. Donde termina la física y donde empieza la química, donde termina la química y donde empieza la biología, y así nos podemos ir viendo, ¿no? Bueno, la fenomenología pareciera ser el lenguaje más apto para empezar a tomar conciencia de ello, y de alguna manera a mí me parece que la complejidad es ahí donde anida precisamente, en ese terreno de la fenomenología, en un terreno que le permite encontrar no solo las correlaciones entre las partes, desde luego que sí, sino que también la dinámica de la evolución de esas correlaciones. No son correlaciones fijas de una vez por todas. Entonces, por eso Deutsch tiene razón en pedir, en exigir de entrada el desarrollo de una fenomenología de la conciencia, como de alguna forma Husserl ya lo había trabajado en sus 3 volúmenes sobre la fenomenología, pero las ideas acerca de una fenomenología, pero muy particularmente yo tengo en mente de Husserl esta obra extraordinaria que son sus lecciones sobre la conciencia íntima del tiempo. Porque Husserl, igual que lo hizo a su manera, repito, son filosofías diferentes, pero como lo hizo Bergson, como lo hizo William James, o lo hicieron otros, interesados en la psicología también, notaron que en el tiempo y en el concepto del tiempo estaba ahí prácticamente todo el peso del problema sobre la descripción del mundo.
nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestras limitaciones, las fronteras en el conocimiento, las fronteras físicas, etc. En pocas palabras, toda la estructura de la realidad está de alguna manera permeada por esto que es el tiempo, del cual tenemos una conciencia. Entonces yo no sé, porque no lo menciona Dutch, pero me parece que sí ha de haber leído a Husserl, porque su discurso, por lo menos en ese momento, sí va completamente en la línea de marcar el acento de la urgencia de hablar de la conciencia en esos términos. ¿Sí? ¿Seguimos sin preguntas? ¿Comentarios? Bueno, pues si quieren, damos paso, porque esa es la meta de esta sesión. A ver. Supuestamente, me imagino que en la pantalla aparecerá. Aquí vamos a empezar con los problemas del optometrista. ¿Esta es la pregunta? Acá está la pregunta. Dice, creo, es esta, ¿verdad? En un momento. En un momento se lo plantea. No, pero queremos que sea en vivo, doctor. Queremos que sea en vivo. Sí, pero yo no alcanzo a ver la pregunta. No, pero va a ser La va a decir. Ah, perfecto, mejor. Claro. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada, soy Sofía Calveira, Sí. desde Uruguay. Ah, bien. Bienvenida. Felicitaciones y muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia. No, al contrario, por su presencia. Una de mis preguntas es con respecto a lo que habló hace un ratito atrás, es con respecto al conocimiento, ¿dónde pongo el conocimiento con respecto al sabio y al filósofo? Del filósofo. Sí. O sea, teniendo en cuenta que el conocimiento lo hacemos con conciencia y comprensión de un morir. Estamos frente al sabio y al filósofo. Dije yo, el conocimiento, ¿dónde lo ponemos? Porque digo, eso lo aprendemos. Bien, muchas gracias. Es una magnífica pregunta y sumamente compleja. A mí me parece que el problema del conocimiento, de alguna forma lo dice el término, está en el centro de la epistemología y tanto concierne a la sabiduría como a la filosofía, por supuesto. Es más, yo diría incluso que el conocimiento va más allá de la sabiduría. Estaríamos hablando aquí de una serie de conjuntos anidados. El más grande de todos sería el conocimiento, adentro estaría anidada la sabiduría y adentro de la sabiduría estaría anidada la filosofía. Me gusta mucho el concepto socrático del conocimiento. En ese sentido, el francés nos facilita un poco la etimología, porque en francés conocimiento se dice connaissance, ¿sí? Podría yo jugar un poco con las palabras, y es connaissance, es nacer, un nacimiento con ella. Recordemos que la madre de Sócrates era partera, y entonces maya, por eso se llama mayéutica su procedimiento. En ese procedimiento lo que hacía Sócrates era, de alguna forma, con su ironía que le caracterizaba, inducir a su interlocutor a que pariera ideas. ¿Sí? Y eso es el conocimiento, es un parto. El conocimiento es de naturaleza obstétrica, ¿sí? Es decir, implica un esfuerzo, hasta yo incluso podría decir un dolor, hasta incluso una desgarradura, ¿sí? Para los que hemos tenido el honor de impartir clases, sabemos que muchas veces ese parto termina en cesárea, tenemos que sacar el bebé por otro lugar que no sea el natural, pero tiene que salir, ¿sí? Entonces, el conocimiento, creo yo, es el conatus, es el esfuerzo por expresar una duda, una supuesta o sospechada certeza, una intuición, una idea, se pueden utilizar muchos términos, pero es el proceso de exteriorización de lo que está en el interior. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis, porque el tema creo que se presta a ello.
No sé cuál sea su opinión, pero yo pienso que los sistemas educativos están profundamente equivocados cuando califican a los estudiantes a partir de lo que repiten por memoria, ya sea de lo que dijo el profesor o la profesora, lo que dice el libro de texto o lo que dijo el autor X, Y o Z. Yo no estoy en contra de la memoria es indispensable para poder discurrir y hacer lo que uno hace, pero no es estrictamente hablando del conocimiento. El conocimiento es algo mucho más exigente que simplemente repetir. Hoy nos escandalizamos, y creo yo que con justa razón, de los estudiantes que copian y pegan un texto y plagian y hacen ensayos supuestamente con su nombre cuando ellos no han pensado ni un gramo de lo que ahí está escrito. Y en cambio no nos escandalizamos cuando un alumno saca la máxima calificación porque repitió muy bien lo que dice el libro de texto. Y últimamente, desde el punto de vista epistemológico, es exactamente el mismo procedimiento de copy-paste. A mí me parece entonces que el conocimiento exige este esfuerzo. En cierto sentido, podríamos decir que el plagio es un procedimiento totalmente similar al del doping. ¿Sí? En el Tour de France, por ejemplo, esta competencia ciclista alrededor de Francia ha sido una de las plagas más grandes de los últimos decenios, donde todos sospechan de las sustancias que ingieren y todo el mundo duda si ganó realmente en buena lid o no la competencia que se compite. Bueno, en el terreno del conocimiento puede pasar exactamente lo mismo. En sí, ¿en qué consiste el doping? El doping consiste en pretender ser lo que no se es. Es una usurpación ontológica. Lo que sucede en el caso de un conocimiento que se formula como propio cuando no es propio, pues es lo mismo. Aclaro inmediatamente que no es eso lo mismo a lo que hace, por ejemplo, un atleta. Los ejercicios de calistenia que hace un atleta, sus entrenamientos y demás, que le hacen ir más allá de lo que es, pero, es decir, sacando lo que ya estaba ahí en él como potencial. Lo mismo pasaría en el conocimiento. La investigación consiste en sacar de sí aquello que ya está ahí y que yo ni sospechaba, ¿sí? Pero no estoy siendo otro, al contrario, estoy siendo mejor y con mayor intensidad de lo que era antes. Eso es lo que realmente la investigación, y creo que el conocimiento es eso, y generar conocimiento es la tarea número uno del pensamiento. ¿Sí? De alguna forma, por eso creo yo que la sabiduría es mucho más laxa en ese sentido, no pierde mérito, al contrario, porque, bueno, no sé, pienso yo por ejemplo en Confucio, en Lao Tse, en Imhotep en Egipto, en Netzahualcóyotl aquí en México, y en todas las latitudes, los sabios que han surgido en todas las épocas, son personajes fundamentales que obligan a reflexionar sobre muchas cosas que normalmente la gente no reflexiona. Juegan un papel capital. Pero eso no es la filosofía. La filosofía parte de preguntas, termina en preguntas y en toda su trayectoria formula más preguntas. Es el arte de preguntar, casi podríamos decir, la filosofía. La sabiduría comporta preguntas, pero también puede comportar intentos de respuestas válidos, ¿sí? Y forman parte de esa dinámica. ¿Quién constituye la materia prima tanto en la filosofía como en la sabiduría? El conocimiento. Aclaro también que el conocimiento, a mi parecer, comporta como parte de él a la ignorancia. No a la ignorancia estupidizante de quien, sabiéndose ignorante, se regodea en su ignorancia. Casi acabo de definir a los políticos. Pero creo yo que la ignorancia, en el mejor sentido de la palabra, incluso tenía originalmente una disciplina que se le consagraba, que era la agnoiología, ¿sí? Como contrapartida tenía la epistemología o la gnoseología, ¿sí? La agnoiología es un término que cayó en desuso desde el mismo siglo XIX, de manos del escocés que lo inventó. Es un término interesante que sería recuperable, a mi parecer, porque le da a la ignorancia un papel capital en el conocimiento, a saber, generadora de inquietud. ¿Sí? Como decía el mismo San Agustín,
me convertí en un gran problema para mí mismo. Me inquieta mi ignorancia, me duele mi ignorancia. Ese es el punto de partida del conocimiento. Si a mí no me duele mi ignorancia, no conoceré nada. No existe más ignorante que aquel que se cree sabio. ¿Sí? Entonces, probablemente ese es el origen, pero muy buena su pregunta. De hecho, en el discurso sobre la estructura, cuando hablamos tanto de actualidad como de unidad primaria, pero sobre todo del concepto de constructo, en esa idea de constructo, ahí está íntimamente metido el asunto del conocimiento. ¿A qué le llamamos nosotros conocimiento? Cuando digo que conozco esto, ¿qué estoy diciendo? Bueno, creo yo que lo que estoy diciendo es que me parece haber encontrado cierta coincidencia entre mis dudas y las conjeturas de eso que pretendo conocer. Nada más. No sé si estoy satisfaciendo su curiosidad. ¿Sí se debe escuchar? Sí. Me parece haber encontrado cierta coincidencia. Sí, estoy con usted. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y felicidades. Perfecto. Entonces seguimos, y en esta, qué bueno que surgió esa pregunta, porque la pregunta por el conocimiento, desde luego, es lo que mueve al hombre a hacer lo que hace en general, ¿sí? A mí me parece que lo que mueve al ser humano a hacer cualquier actividad que haga es el concepto, es la idea o el sentimiento, porque más no es ni idea ni concepto, es un sentimiento profundo e íntimo del misterio. Y aclaro que el misterio no es la oscuridad, de donde no tengo ni idea de nada, ¿no? Decía en su retórica Aristóteles que cuando designamos a algo como desconocido, entendiendo por desconocido aquello de lo que no sabemos nada, el término se ahorca, porque si yo no supiera nada acerca de algo, ni siquiera lo declararía desconocido. Entonces, cuando digo que algo es desconocido, ya sé algo que es desconocido. Entonces decía Aristóteles con ese interesantísimo juego de conceptos que nuestro móvil número uno es aquello que nos atrae indeciblemente, siempre es esta idea de misterio. Es lo que mueve a la investigación, es lo que mueve al conocimiento. Cuando ese conocimiento se hace experiencia, entonces puede ser sabiduría. Y si esta experiencia se refleja en sí misma como la experiencia de la experiencia, ¿sí? Idea muy cara a un pensador como Edgar Morin, donde habla del método, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces estaríamos hablando en ese momento de filosofía. Pues como ven, yo creo que no se excluyen una de la otra. Ahora, el autor que yo les envié, en la segunda sección, que como comentaba hace un momento, me parece la más, digamos, la más interesante desde el punto de vista de la complejidad, es donde habla de cerebro y mente, dos lados de la misma realidad. Aquí nuevamente el autor está haciendo una gran suposición, que yo comparto, pero que me parece que es una suposición, a saber que la realidad es una. Entonces yo le lanzaría la pregunta, con la mejor de las intenciones, a este pensador que nos escribe en su artículo: ¿cómo puedo yo entonces explicar, si la realidad es una, que los discursos para hablar de los diferentes niveles, escalas dentro de esa realidad son tan diversos? Porque definitivamente el discurso de la mecánica cuántica, por ejemplo, el discurso de la botánica, el discurso de la medicina, del derecho, de la cosmología, son tan distintos, tan radicalmente diferentes,
que yo me pregunto, entonces, ¿cómo es posible que yo diga que el cerebro y la mente son lados de la misma realidad? A mí me parece que el autor aquí, y de hecho es lo que espero, porque si fuera una definición de corte dogmático, en ese momento detengo la lectura y no vale la pena. Pero me parece que él está haciendo una apuesta, porque es una suposición que necesita. La investigación, esa es otra cosa interesante, es como las verdaderas obras de arte. Una obra de arte es buena, no en la medida en que a mí me gusta, sino en la medida en que lo hago por necesidad. Cuando un artista hace una obra por necesidad, y me refiero a la necesidad de que tengo que vender algo para comer, no, porque necesito crear algo y lo hago, entonces estamos en ese momento hablando de una gran obra de arte. Y se podría explicar, extender esa idea a todos lados. Yo creo que este autor necesita que la realidad sea una, y entonces tiene que buscar cómo convergen estos niveles llamados cerebro y mente en esa realidad, ¿no? Entonces vuelve sobre la carga respecto a la pregunta por el yo. Hay un montón de investigación que se ha hecho sobre eso, y en muchísimos terrenos. En el terreno de las religiones, de la filosofía, por supuesto, en el terreno también, por ejemplo, de las neurociencias, de la neurocomputación, de la inteligencia artificial, en fin, en muchas cosas, ¿no? Para mostrar hasta un botón aquella obra archiconocida, que hasta películas se han hecho de ella, que se llama Yo, Robot, ¿sí? Este robot que es capaz de decir yo. Es una pregunta seria, más allá del folclore que pudiera derivar de ahí, ¿sí? Ya, de alguna manera, la Torá, el Antiguo Testamento y la Biblia plantea la cuestión de saber de una arcilla amorfa, el golem, de la cual deriva el hombre, Adán, ¿no? Esa arcilla amorfa, ese golem, sobre la que después escribió Borges, sobre la que se han hecho tantas digresiones, es un tema interesantísimo, porque estamos hablando cómo se combinan las proteínas, el agua, los ácidos grasos y los glúcidos en esta camarita que se llama cráneo para constituir una masacota de 100.000 millones de neuronas que integran información de manera, por lo menos en aparente, no tan incoherente. Es una cuestión muy inquietante. Así que realmente ha movido a mucha investigación este asunto. Entonces, cuando él hace la pregunta por el yo, ¿verdad? Hay una cuestión que sí me gustaría traducir porque creo que es muy importante. Yo aquí lo subrayé en mi texto como muy importante, sobre todo teniendo en mente la complejidad, ¿no? Es en la página 4, casi al final del segundo párrafo. Bueno, dice, consciente, experiencia subjetiva, no es diferente, dice. Desde el punto de vista de una perspectiva naturalista, el problema duro que ya habíamos enunciado solo es una ilusión. ¿Significaría esto, pregunta Dodge, que toda la vida mental se puede reducir a eventos cerebrales neurofisiológicos? En principio sí, aclaro, aquí la palabra clave es en principio, no es sí, sino el en principio. Está evocando una extrapolación, está evocando una exportación del concepto más allá de sí mismo. En principio, sí. Bueno, yo tengo los mismos músculos en mi cuerpo que cualquier atleta ganador de medallas de oro en las Olimpiadas. En principio, yo también podría ganar medallas de oro en las Olimpiadas. Tan pronto intento, pues ya algo falla. Entonces, o veo a alguien tocando el concierto número 3 para piano y orquesta de Rachmaninoff, digo, yo también tengo 10 dedos, ahí está el piano, ahora me siento y lo toco. Pues bien, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está este asunto? Entonces, por eso aclaro, es muy importante esta idea. En principio, sí, y añade inmediatamente, pero solamente en este mismo sentido en el que la biología, en principio, se reduciría a la química y la química se reduciría a la física. En la práctica, en esta parte importante, esto que hay entre la teoría y la práctica, ¿sí?
En la práctica, estamos lejos de poder hacer una reducción fenomenológica, reducir fenomenológicamente, ¿sí?, de la biología hacia las interacciones químicas. Sí, sabemos que en las células del cuerpo hay millones o billones o quintillones de reacciones químicas y tenemos idea de cómo es eso, pero de lo que ya no tenemos idea es de cómo se integra todo eso. Dice, es muy interesante. Los fenómenos complejos, por eso subrayé este texto, me parece que es algo muy importante. Los fenómenos complejos requieren su propia fenomenología. Esta petición que de principio él ya había formulado en su texto. Necesitamos una fenomenología, ¿sí? Dice, pero aclara, en la práctica, y aclaro que pensar ya es parte de la práctica, quien piense muchas horas sabrá que lo que digo es cierto, sino porque se cansa pensando. Es parte de la práctica. Claro que sí, se puede sudar, perder el sueño, etc. En la práctica necesitamos entonces una fenomenología de los fenómenos complejos. Y nuestra meta puede ser, a lo sumo, el encontrar la liga, la relación entre los conceptos psicológicos y las estructuras cerebrales neurobiológicas. No reducir la psicología a las neurociencias. El simple reduccionismo ciertamente no es satisfactorio. Aquí me parece es un punto capital. No solamente porque justifica nuestras sesiones del saco, sino porque creo que es ahí donde está el punto de inflexión en nuestra manera de ver el mundo. El sistema determinista de las cosas ha dado un sinfín de frutos, muchos. De hecho, es impresionante que con premisas tan simplistas haya dado tantos frutos. Pero realmente estamos ya en los linderos de esa perspectiva. Ya no nos dice prácticamente nada nuevo. Y el mundo sigue siendo no explicable en muchos terrenos. Entonces, yo ahí sí coincido completamente con Deutsch. Nunca vamos a poder acabar, finiquitar, agotar este asunto. Pero vaya que sería un logro gigantesco entender las redes. ¿Sí? ¿Por qué la psicología no desaparecería? Yo en lo personal no creo mucho en... Bueno, la psicología me parece siempre muy interesante. Los psicólogos no tanto, pero independientemente de eso, ¿verdad? Yo sí creo que en efecto la psicología es necesaria y particularmente recuperar una psicología con alma. ¿Sí? Aristóteles escribió una obra maestra, que es una psicología, es el tratado del alma. No sé qué pasó en el tropezón a partir de Freud para acá, que la psicología que se desarrolló ya fue una psicología sin alma. Tenemos que volver a hacer una psicología con alma, que incluya, por supuesto, a todo el psicoanálisis, a la psicoterapia, al conductismo y a todas las formas que se nos puedan ocurrir. No hay ninguna que sea irrelevante. Es más, creo yo que ni siquiera apuntando todos esos frentes lograremos todavía dar un discurso adecuado a esa complejidad del pensamiento humano y de las conductas que derivarían de ese pensamiento. ¿Sí? Nuevamente, como hace rato pasaba entre el sujeto y el objeto, donde la frontera quedaba francamente borrosa, ¿sí? Igual sucede aquí, entre la mente y el cerebro. Podríamos decir incluso que es lo mismo que sucedería entre la psicología y las neurociencias, porque realmente no sabemos dónde termina una y empieza la otra. Y la psicología es necesaria, porque el discurso humano, sea como sea, sigue siendo una de las herramientas más poderosas. Recuerdo yo cuando estudiaba histología que nos iban pasando laminillas de diferentes partes del cuerpo y me iba viendo al microscopio, ¿no? Páncreas, músculo estriado, músculo cardíaco, corteza cerebral, retina, y de pronto nos pasan una que dice, pero tengan mucho cuidado con esta laminilla, porque es el órgano más peligroso. Observaba al microscopio, yo que veía un corte histológico de lengua. En efecto, la lengua es el órgano más peligroso que existe, hace guerras, deshace guerras, construye al hombre o lo pisotea, puede hacer lo que quiera, casi, la lengua.
Y la psicología, pues en gran medida, se construye sobre el empirismo de la lengua, ¿sí? Entonces no podemos desecharlo, estaríamos desechando una parte importante del quehacer humano. ¿Hay alguna pregunta, me parece? No, todavía. Entonces, sigue después de este párrafo que, repito, me parece casi el polo de todo este artículo, hablando de los sentimientos. Es interesante porque cuando uno va y revisa un texto como el discurso del método de Descartes, con mucha razón decía Descartes que era importante hacer a un lado los sentimientos, que era importante olvidarse de los sentimientos, porque en los sentimientos está el me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, se me antoja, no se me antoja. A ver, vamos a pasar a una pregunta y ahora volvemos con Descartes y sus reparos acerca de los sentimientos. Muy bien, ingeniero. Voy a hacer la pregunta de Jorge Colorado Lanes, que está en pantalla, pero yo se la voy a decir de manera verbal. Bien. Tengo interés, quisiera saber si no, esta es otra cosa, me gustaría que el doctor Pomposo clarifique más la idea de estructura desde la complejidad, cómo el pensamiento complejo supera las ideas de los estructuralistas, también la relación de estructura, sistema y organización. Bueno, en realidad toda la discusión que estamos haciendo está girando alrededor de esta idea, ¿no? Si voy a quitar esto, bueno, no sé cómo minimizarlo, voy a salirme de aquí a un momento, saca, aquí, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abrir aquí un documento que creo que puede ser interesante. No, justamente este no es. ¿Dónde quedó? No lo puso. Bueno, entonces lo voy a abrir yo desde aquí, me voy a venir hacia... porque estamos redactando una serie de textos, digamos, y en estos textos sobre estructura yo llevo ya 3 semanas trabajando en ello y espero que esto aclare de inicio, no es que sea la respuesta, ¿verdad?, sobre esta cuestión. Yo aquí pongo en la página número 2 de mi texto, que ya lleva casi 40 páginas, sobre estructura solo en física, química y biología, lo siguiente, que me parece que sería la entrada para poder ubicar la idea de complejidad en el terreno de la estructura, perdón, en el terreno de la complejidad. Es una frase que tomo de una obra sobre la investigación acerca de la verdad de Nicolas Malebranche. Este personaje dice lo siguiente: así como para ser buen geómetra no es suficiente con saberse de memoria todas las demostraciones de Euclides, Pappus, Arquímedes, Apolonio y todos los que han escrito de geometría, de la misma manera que ser un filósofo sabio, fíjense qué interesante la combinación que hace Malebranche respecto a lo que estaba comentando hace un rato, un filósofo sabio no basta con haber leído a Platón, Aristóteles y Descartes, ni conocer de memoria todas sus opiniones sobre cuestiones de filosofía. Podríamos aquí reemplazar los términos para ser un buen geómetra, para ser un buen complejólogo, ¿sí?, no basta con saberse de memoria las citas de Edgar Morin, ¿sí? El conocimiento de todas las opiniones y juicios de otros hombres, filósofos o geómetras, no es tanto una ciencia como una historia, pues la verdadera ciencia, que es la única que puede restituir al espíritu humano la perfección de la que ahora es capaz, consiste en una cierta capacidad de juzgar sólidamente sobre todas las cosas que se le proponen. La estructura es una forma de juicio que anida, que se inserta en el ámbito de la complejidad. La complejidad, como decía hace un momento en relación con la fenomenología, así como la fenomenología, yo no pienso que sea una línea de la filosofía, como podemos pensar en el existencialismo, en el nihilismo, en el positivismo, etc. La fenomenología,
¿sí? Se puede reducir a una línea, pero es la forma más estrecha y supina, francamente, de la fenomenología. La fenomenología es muchísimo más amplio. Es el reconocimiento tácito de la necesidad humana de entenderse él mismo dentro de lo que describe y estudia. No se puede desentender de lo que dice y estudia. El observador no puede hacerse a un lado y objetivamente decir el mundo. Es imposible la objetividad pura. Bueno, de la misma manera, la estructura es impensable fuera del contexto de la complejidad. Nada más que yo invitaría a que no se confunda estructura con estructuralismo. ¿Sí? El estructuralismo es así, es una línea de pensamiento en la filosofía. Un ejemplo, hay varios ejemplos importantes dentro del estructuralismo. Podemos mencionar a Claude Lévi-Strauss, podemos mencionar al mismo Lacan durante una parte amplia de su recorrido filosófico, e incluso in extremis podríamos mencionar al mismo Michel Foucault, que en mi opinión es que no es estrictamente estructuralista, pero es innegable que tiene una vena estructuralista muy fuerte, ¿sí? El estructuralismo es una forma de pensamiento que, a final de cuentas, considera que las palabras y la estructura de las palabras, y concretamente la estructura de todo el discurso humano, ¿sí?, dice algo de la realidad, pero sobre todo la realidad se dice en ese discurso. Un buen resumen es lo que mismo Foucault dice. No son las palabras o el discurso las que anidan en el hombre, sino es el hombre el que anida en el discurso, de alguna forma. Entonces, esa es una forma muy concreta de pensamiento que tiene sus bondades el estructuralismo en cuanto que señala, marca el acento sobre una serie de realidades que ya no pueden soslayarse. En la interpretación del mundo, es decir, en el ejercicio hermenéutico del conocimiento, la parte estructural es inevitable. Ahora eso me mueve a hacer un comentario que voy a venir enseguida, tan pronto termine esta idea. La otra parte es justamente la fenomenología. La fenomenología es quien termina extendiendo ad libitum lo que el estructuralismo solo propone. Y entonces este tándem de la estructura y la fenomenología, el estructuralismo, y la fenomenología terminan llevando una hermenéutica de valor, ¿no? Pero lo que es importante es que no podemos ya soslayar la parte estructural, aunque de antemano sepamos que la estructura no agota, simplemente pone los cimientos, nos da los ladrillos con los que construir la casa. Se puede tener planos maravillosos para hacer un edificio, si no tengo las varillas, el cemento, los ladrillos, no hay edificio. Se va a quedar en mi mente, nada más. Como decían a Mozart, cuando Wolfgang Amadeus Mozart decía, es que ya tengo la sinfonía en mi cabeza. Le decía, pues muy bien, pero tienes que sacarla de ahí, porque si no, tú te mueres y se acabó, nadie escuchó la sinfonía. Tienes que ponerla aquí en la partitura. Esa parte estructuralista es muy importante. Lo que ocurre es que el estructuralismo no finiquita, no agota, no resuelve definitivamente la cosa, ¿no? Ahora, ¿por qué la estructura es tan importante? Es importante porque es lo que realmente decimos conocer. Cuando decimos conocer algo, en física, en química, en biología, en economía, en lo que sea, realmente lo que estamos hablando es ya le descubrí, o creo que yo ya le descubrí cierta estructura. A saber, en un segundo momento, si eso que creo yo ser la estructura de lo que descubrí no es más que mi propia estructura. Alicia a través del espejo. Yo creo haber encontrado a Dios, y lo que estoy es viéndome yo mismo en el estanque. Llámenme Narciso, ¿no? Pues ahí representa el problema de Narciso, ¿sí? Que cree que él es su propia y única realidad. Pero, de alguna forma, esa es la diferencia entre esto, ¿no? Entre la estructura y la complejidad. Como lo sugerí en un comienzo, por eso la idea del texto subiriano, que me evoca que la estructura no puede hablarse de manera desentendida de otras realidades. Como a su vez, si yo quiero explicar la idea de nota, de constructo, de primario, en fin, todos los otros términos de actualidad que conforman la idea de estructura en Zubiri, voy a tener que hacerlos en términos de estructura. Es decir,
yo no voy a poder jamás elaborar ninguna idea, ninguna palabra o concepto que se baste 100% a sí mismo. Aquí vaya que vale el teorema de la incompletitud de Gödel, ¿sí? No existe ningún sistema axiomático que se baste a sí mismo. Tarde o temprano tengo que echar mano de algo que no forma parte del sistema axiomático original para desarrollar una aritmética, decía Gödel, ¿sí? En ese contexto. Bueno, ahora en todo esto, ¿qué tiene que ver la complejidad? Todo, porque la complejidad, a diferencia de estructura, de constructo, de nota, de sistema, etc., no es solo un concepto. Como la fenomenología no es solo una línea de la filosofía. ¿Sí? La complejidad es un término que hemos empleado para denotarlo, para decirlo, pero no es algo que se pueda acotar. Aquí empieza la complejidad, aquí acaba la complejidad. Una cosa es que en la evolución de los sistemas veamos que evolucionan complejizándose más y más y más, y otra cosa es que digamos, ¿cuándo apareció la complejidad? A partir de cierto punto, no. La complejidad está ahí desde siempre. Desde el momento en que hay algo en vez de nada, ya hay complejidad. ¿Y cuándo acaba? Nunca. Entonces, como ven, creo yo que aquí se hay una cuestión importante de la diferencia. ¿Sí? La complejidad necesita de la estructura en el sentido de que se suscita en su interior la estructura. Y viceversa también es válido. La estructura no se puede explicar sin recurrir a la creación y destrucción de correlaciones entre las partes, y esto es lo que es la complejidad. Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo claro porque fácilmente podemos caer en justamente este término que yo usé hace un momento y que tiene una connotación despectiva de complejólogos. Es como, yo soy vitalista, no, yo soy existencialista. Es un pensador que reconoce, ¿verdad?, que la estructura no lo es todo. Entonces, es un notable. Doctor, si me permite, tenemos aquí una pregunta de una estudiante nuestra de Brasil y a ver si podemos concluir porque efectivamente... Sí, el tiempo. Sí. Si la estructura es algo en constante mutación, presa de cierta forma del pasado y determinante del futuro. Vamos a decir que no somos libres en nuestro pensamiento y que no hay libre albedrío. Pues contestar en 2 minutos a preguntar no creo que pueda nadie, prácticamente ahí está todos los 2500 años de filosofía, las explicaciones religiosas, es gigantesco el tema, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante, un aspecto que yo sí quiero subrayar, es la cuestión de la determinación hacia el futuro. No quiere decir que lo que venga después es lo que sea, no, pero lo cierto es que no está indefinidamente determinado hacia el futuro. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales de cualquier sistema son unas en un momento dado y no permanecen así. Las reglas del juego están permanentemente cambiando. Es más, hasta en la física más determinista, hoy sabemos que la constante de gravitación universal no es constante. Depende de la edad del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener sumo cuidado. Estamos en un terreno extremadamente resbaladizo y no podemos aseverar de manera absoluta nada. Eso no quiere decir que no podamos decir nada. Quiere decir que tenemos que tener el cuidado de que no podemos ver que hacia el futuro esté todo determinado definitivamente. Ahora, en lo que toca al libre albedrío, yo lo único que me atrevería, no sé, a reserva de que hay una mejor opinión al respecto, a creer que sí, creo yo que somos libres, pero esa libertad nuestra siempre es una libertad, dijera yo, subordinada, relativa. ¿A qué? A la necesidad de un referente inamovible. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos, siempre, inevitablemente necesita de una agarradera, necesita de un referente. La física se ha estrellado muchas veces con esa pared.
Einstein creía haberla resuelto cuando ve que la velocidad de la luz en el vacío es el referente inamovible. Ahí solito se tropezó con su propia piedra porque, pues entonces, no se deshizo de la necesidad del referente. ¿Sí ven? Puede ser el mundo, puede ser el sol, puede ser el hombre, puede ser Dios, puede ser el alfabeto, puede ser lo que quieran, pero necesitamos un referente. ¿Sí? Es exactamente la misma base del libre albedrío. Todo lo que hace el hombre, lo hace por alguna razón. Esto que genialmente Brentano identificaba como la intencionalidad. No hay nada que hagamos sin una intención. Y eso va con el hombre. Hasta el hecho aparentemente más anodino, más neutro, lleva intención, lleva una razón, independientemente de que esté bien o esté mal. Ese es el nivel donde yo pongo el libre albedrío. Si por libre albedrío yo entiendo que haga lo que yo quiera, bueno, pues no, definitivamente no. Yo quisiera volar, pero por más que quisiera volar, me tiro del 5º piso y me estrello en el piso. No voy a volar. ¿Sí? Entonces, creo que hay que revisar los conceptos con mucho cuidado. Perfecto. Entonces, normalmente, igual que las sesiones presenciales del SACO, siempre las pensamos en 2 horas. No quiere decir esto que 2 horas y ya se acabó el tema y la próxima vez ya nadie puede hablar de estos asuntos. Para nada. Aquí todo el mundo puede hablar de lo que quiera. La única condición, como siempre lo dice desde que fundé el SACO en la Universidad del Claustro de Sor Juana, es que lo que se diga con algún fundamento. Por eso el SACO se reserva a todas las personas que hacemos investigación. Porque la investigación justamente parteaguas con respecto a cualquier otro tipo de trabajo es que lo que hagamos tenemos que hacerlo de manera fundada. Y eso es muy difícil, pero bueno, ese es el esfuerzo que merece el operativo de investigación. Entonces, aunque terminemos ahora nuestra sesión intermedia del SACO, por 2 horas que ya se cumplieron, dentro de un mes, cuando nos vamos a encontrar en la siguiente sesión intermedia del SACO, si hay cosas que vengan de toda la lista de cosas que yo he venido diciendo, y si merecen la pena ser consideradas por ustedes y sobre todo criticadas, pues enhorabuena, porque eso es lo que va a dar pie a más debate, ¿sí? Entonces, yo espero que eso sí, dentro de un mes ya tengamos algunos textos y documentos emanados de las reflexiones sobre estructura que los participantes presenciales del SACO, el consejo del SACO, como se le ha dado en llamar, haya elaborado y así los doctorandos puedan acceder a ello también, amén de tener la grabación de esta sesión y así los vericuetos tecnológicos de que se oyó, no se oyó, se entrecortó, no se entrecortó, se puedan eliminar y en ese momento se pueda recibir ecos y réplicas a todo lo que yo aquí estaba tratando de comunicar. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.